Buenas tardes, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por su presencia. Es un honor para quien les habla estar aquí, tanto por lo que significa estos 10 años de Fundación Unicaja y lo que significa la presencia de Fundación Unicaja en Andalucía, en Almería y en todas las provincias andaluzas. Es un gran honor, resulta. Yo soy Pedro Luis Gómez, durante muchos años he sido ejecutivo del Diario Sur de Málaga y ahora, en la actualidad, pues sigo colaborando en el Periódico Sur, en los periódicos de Vocento en Andalucía, y soy el director de un programa de radio de Canal Sur Radio que se llama La Sal de la Tierra, Conversaciones desde Andalucía, donde tuve el privilegio de tener al doctor Miguel Ángel Arraez. El doctor Miguel Ángel Arraez es nuestro invitado de hoy. Les voy a decir antes que nada, aparte de ese currículum, que muchísimos de vosotros, porque él es almeriense, además les digo que es almeriense de pura cepa, de los que no se olvidan de su tierra, de los que no me extrañaría nada que cuando su ciclo profesional, que no sé cuándo, ojalá no termine dentro de muchísimos años, para alegría de todos nosotros, pero cuando, como él dice, se me ponga la manilla así, pues no sé si volverá para Almería para sus últimos días. Como decía mi abuelo, que siempre es quien quiere a su tierra suele volver a ella más tarde o más temprano. Eso era un dicho muy de mi abuelo. Entonces, para mí es un honor estar aquí con el doctor Miguel Arraez. Es un honor estar en los actos de la Fundación Unicaja, en esta charla que vamos a mantener los dos. Digo que es un honor porque él ha hecho un esfuerzo importante. No quería que lo dijera, pero él tenía pensamiento de haber venido a Almería, haber estado un par de días en su tierra, haber visitado a sus familiares, que tiene mucho, a sus amigos, haberse venido con su mujer, tranquilo un poquito. Por causas profesionales, pues hemos salido de Málaga a las 5 de la tarde y ahora nos vamos otra vez, hasta el punto de que han reservado en un magnífico restaurante por si podíamos comer algo, y les he dicho que nos hagan un vale para volver otro día, porque a las 7:30 o a las 8 de la mañana tiene que operar mañana. Presentarles en Almería al doctor Miguel Ángel Arraez puede ser un contrasentido por mi parte, porque ustedes seguramente me hablarían muchas más cosas de él. Sí le puedo decir que una persona que es escudo de oro de la ciudad de Almería y que es medalla de oro de la provincia ya tiene de por sí un bagaje importante con su tierra. No hay nada mejor que ser querido en tu propio pueblo y servir a tu propio pueblo. Y tener esas distinciones al doctor Arraez yo sé que le llenan de orgullo. Él tiene de todo, ha sido presidente de la Academia Española de Neurocirugía, de la Academia Mundial, es jefe del Servicio de Neurocirugía de Carlos Haya y del Hospital Regional Carlos Haya y de todo el complejo del SAS en Málaga, jefe del Servicio de Neurocirugía de Vitas, de los hospitales Vitas en la provincia de Málaga, elegido varios años como uno de los 50 mejores médicos de España, premio Doctor Award durante 3 años consecutivos, director de la Cátedra de Avance y de Mejora y Estudio de la Neurocirugía en la Universidad de Málaga. Y sobre todo es una excepcional persona. Yo te doy las gracias por estar aquí, Miguel Ángel, en tu tierra. Yo me siento como un poco invasor con todos vosotros, y te doy las gracias y quisiera que empezaras hablando, porque esto va a ser como si fuera La Sal de la Tierra, una entrevista, pero en abierto para ustedes. Que comenzaras diciendo qué significa para ti Almería, tu tierra, tus orígenes y todo lo que representa. Pues muchas gracias. En primer lugar, por supuesto, quisiera agradecer a la Fundación Unicaja su amabilidad al invitarme al estar aquí, y también agradecerle la iniciativa de que sea Pedro Luis Gómez la persona que dirija esta charla coloquio. Realmente no es por devolverle la pelota de toda esta serie de, no sé, lisonjas inmerecidas para mí, pero realmente estamos ante uno de los grandes comunicadores, no solo en la zona de Andalucía, sino mucho más allá, y por tanto para mí es un placer que quiero
significar y poner de manifiesto. También es para mí motivo de satisfacción estar al lado de personas conocidas y queridas. Estoy viendo a mi vecino y amigo Jorge Artero, estoy viendo a José Juan Soria, estoy viendo a María José, su esposa, y también he tenido la satisfacción de saludar a un paciente nuestro, que yo creo que no hay ningún problema en decir el nombre de Sebastián Fuentes, que a él y a la familia agradezco su cariño al acercarse a saludarnos, y realmente, bueno, mi trabajo en mi vida ha sido la medicina, lo sigue siendo, aunque he visto que Pedro Luis quiere enterrarme un poco antes de la cuenta, pero bueno, voy a intentar aguantar todo lo que pueda, aunque cuando él se empeña en una cosa, veremos a ver, ¿no? Bueno, para mí es una gran satisfacción. ¿Qué supone para mí estar en Almería? Bueno, yo tengo que decir que por circunstancias profesionales vivo en otro sitio, pero veníamos en el coche y la entrada por la zona de pescadería, cuando la carretera ya permite ver en el arco de ese túnel, permite ver el puerto y permite ver la ciudad, para mí, desde que me conozco y desde que está el túnel hecho, es un gran acontecimiento. Nací a un par de kilómetros de aquí, en Ciudad Jardín. Los que somos de mi quinta nacíamos en casas, no nacíamos en hospitales, ¿no? Y nací en Ciudad Jardín, crecí ahí y tengo que decir que, bueno, he tenido mucha suerte en la vida, esa es la realidad, y siempre he estado muy bien en todos los sitios. Pero esos años de mi infancia y de mi juventud, hasta que luego pues me fui a estudiar a Granada y luego ya pues otras etapas profesionales y personales, pero digo que fueron unos años extraordinarios. Yo le venía diciendo a Pedro Luis un poco como cuando yo nací, pues en España la tercera provincia en renta per cápita por la cola era Almería. La situación afortunadamente fue cambiando muchísimo por muchas circunstancias a lo largo de los años, pero lo que quiero decir con todo esto es que en aquel contexto de aislamiento de las otras provincias, incluso Granada, que está ahí al lado, era para nosotros prácticamente como ir a Nueva York. Bueno, en esa situación de cierto aislamiento geográfico, económico, etcétera, nuestra percepción, yo vengo de una familia en la que mi padre era funcionario del Palacio de Justicia, que está ahí al lado, y mi madre era ama de casa, unos recursos, pues como eran en la época, limitados, horas extraordinarias para pagarnos los estudios, y voy a terminar esta pregunta de Pedro Luis diciendo que fueron unos años de una extraordinaria felicidad vinculada a nuestra Almería, sentimiento entrañable. En psicopatología está la extrañeza, que es una cosa que te resulta como ajena a ti, y luego está la entrañeza, lo entrañable, lo que está en tus entrañas, ¿no? Y Almería, no solo para mí, para el 99% de los almerienses, seguro que hay algún loco por ahí que no sabe apreciarlo, pero yo creo que para la práctica totalidad de todos nosotros, Almería es algo muy especial, y termino diciendo que estar para mí aquí con ustedes o con vosotros, si se me permite, de la mano de Pedro Luis, es un momento de extraordinaria felicidad que quiero agradecer. Yo doy fe de lo que dice, siempre tiene la palabra Almería en la boca, en su boca, no tiene por qué hacerlo en sitios donde hemos estado. Tuvimos una entrañable conferencia en Málaga, en el Salón de Actos de la Fundación Unicaja en Málaga, que además con un título que a él le gustó mucho, y lo hicimos un poco para provocar. ¿Te acuerdas del título o no? Perfectamente. Díselo, el título que pusimos. Bueno, tengo que decir dos cosas. En primer lugar, el título. El título era ¿Cómo vivir muchos años sin una buena cabeza? O sin perder la cabeza. ¿Cómo vivir muchos años sin perder la cabeza? En primer lugar, tengo que decir el título, y en segundo lugar, tengo que decir que no me había gustado mucho, porque yo, bueno, tengo una serie de charlas o de temas de los que puedo hablar. Yo puedo hablar de neurocirugía, mejor o peor, pero bueno, es lo mío. Pero claro, esa conferencia, cómo vivir sin una buena cabeza, me supuso semanas de preparación,
porque además él, dice que soy yo, pero él es el gran convocador y el que arrastra a las masas, y yo sabía que se iba a llenar el auditorio, que se llenó. Y bueno, yo hice lo que pudo, la verdad es que lo pasamos muy bien, fue una charla, bueno, que tenía elementos de todo tipo, humorísticos, etcétera, y luego pues nos fuimos a cenar y lo pasamos muy bien. Muy bien. Nos veníamos en el coche y a mí me daba, ya somos, por lo menos soy padre viejo ya, ¿no? Con niños grandes, pero me recordaba cuando iba yo con mis niños de pequeño en el coche y llegábamos a cualquier sitio y les gustaba algo, se asomaban a la ventana y decían, mira, papá, mira qué bonito. Pues poco más o menos más eso, con unos cuantos años más, mira, Pedro Luis, mira qué entrada de Almería, mira qué cosa más bonita, mira qué maravilla. Y la verdad es que hemos disfrutado mucho en el viaje, aparte que hemos arreglado unos cuantos problemas de este país, ¿no? Cierto. Hemos arreglado la salud, el servicio del taxi, el problema de los pisos turísticos, lo hemos arreglado casi todo. O sea, es una cosa espectacular. No sabe yo si el presidente de Pedro Sánchez o Juanma Moreno nos van a llamar, porque es que ha sido espectacular. Volvamos a tu persona. Como una persona sin antecedentes médicos, ¿no? Familiares en la medicina, y bueno, con unos recursos limitados y en unos años donde estudiar en Almería como estudiar en Málaga a nivel universitario era tarea de titanes para los padres y para los hijos, sobre todo para los padres. ¿Cómo te da por estudiar medicina? Bueno, pues realmente fue un tanto curioso y voy a decir la realidad de lo que ocurrió. Mi vocación inicial, pues igual que cuando te preguntan con 7 años, ¿qué quieres ser? Bombero, policía, tal. Bueno, pues yo desde pequeño había tenido mucha inclinación por trabajar con las manos, lo que ahora es el bricolaje, término que viene del francés y que en mi infancia por lo menos no existía. Nos gustaba pues las chapuzas. Y los trabajos manuales, ¿te acuerdas? Me gustaba la mecánica y me preguntaban, pues, ingeniero, que es lo que yo no sabía ni lo que era, pero se supone que se parecía a trabajar con tuercas, tornillos, etcétera. Pero es cierto que al mismo tiempo tenía una cierta inclinación por el mundo sanitario y de hecho yo estaba en la Cruz Roja de Juventud, que tenía su dispositivo aquí en Almería. Se hacían cursos de salvamento y socorrismo, tal, y en 2 cursos sucesivos, uno en Castellón concretamente y otro en Burgos, pues resulta que llegué al de Castellón. ¿Y tú qué quieres ser? Teníamos 15 años. Bueno, pues yo ingeniero y tal, y tú, pues yo tal, pues yo cual. Y había entre nosotros, pues uno de los cursillistas y un poco monitor que estudiaba, iba a empezar primero de medicina y tal. Y era una persona a la que le gustaba muchísimo pues toda aquella actividad de la Cruz Roja que nos podemos imaginar, salvamento y socorrismo en las playas, tal. Y yo dije, caramba, bueno, pues esto a mí realmente en el fondo esto a mí también me gusta y tal. Bueno, de ese curso en Castellón, en tren, me fui a Burgos, que era otro curso también de Cruz Roja, y cuando llegué al otro curso empieza a conocer gente. Oye, ¿y tú qué vas a estudiar? Digo, yo, medicina. Y ahí empecé medicina. Luego, bueno, pues por circunstancias tuve mucha inclinación por la neuroanatomía, neurología y luego neurocirugía. Y ahí Te vas a Granada, ¿no? Me fui a estudiar a Granada, ciertamente, pues en ese contexto que yo creo que para los que sean veteranos en la sala no es algo ajeno, de sacrificio y de, bueno, cariño y sacrificio serían las 2 palabras totémicas de aquellos padres de nuestra generación que lo dieron todo por sus hijos. En aquella época yo creo que casi no existía el hedonismo para nuestros padres. Y en ese contexto de sacrificio y de cariño por parte de ellos tuve la oportunidad de estudiar en Granada y luego pues hacer más cosas en el mundo de la medicina. Yo creo que una de las cosas que más nos enorgullece es el nivel de muchísimos médicos andaluces, como es el caso del doctor Miguel Ángel Arraez. Si ustedes entran en Google o con cualquier página de las redes sociales
y preguntan por el doctor Miguel Ángel Arraez, pues verán ustedes respuestas de todo el mundo. Personas de Islandia, hace unos días operó a una señora de Islandia que vino expresamente a que lo operara el doctor Arraez, de muchísimos países. Después vienen profesionales de medio mundo a estar con el doctor Arraez. Pero es que además tenemos muchísimos médicos de un nivel importantísimo. Y ¿crees, Miguel Ángel, que Andalucía a nivel de médicos ahora mismo es, hoy por hoy, pese a todos los problemas que hay, una potencia? Pues ciertamente sí. Yo creo que a lo largo de los años de profesión he asistido a una serie de cambios y yo creo que para todos nosotros lo que ahora es la globalización, pues en términos relacionados con lo que es la formación, la educación, etcétera, sería la situación a la que hemos llegado ahora mismo, sería sinónimo de querer es poder. Entonces, ahora mismo yo he tenido la suerte, si se me apura, de viajar mucho por todo el mundo por cuestiones profesionales y lo que, por ejemplo, en sitios como la India, hace 40 años, pues uno veía intervenciones quirúrgicas, hace 40 años no viajaba por la India, pero hace 20 sí. Entonces lo que en aquel entonces era imposible, ahora es perfectamente posible y vamos a decir que el 90% del abanico de la cirugía se puede hacer casi en cualquier sitio del mundo porque ahora con Internet tenemos desde de la salita en casa, pues desde nuestro sillón tenemos la oportunidad de ver lo que se hace, lo que no se hace, cómo se hace, etcétera, y con una serie de instrumentos relativamente básicos, pues se puede hacer muchísimo dentro de la especialidad. Digamos que el principio de Pareto es 20-80 o algo así, pues realmente el 80% de los problemas en una determinada especialidad quirúrgica se pueden resolver con un instrumental o con un equipamiento que puede ser el 20% de lo posible, incluyendo la más sofisticada inteligencia artificial, etcétera. Volviendo a la pregunta, pues yo creo que Andalucía goza de una extraordinaria salud desde el punto de vista del mundo sanitario y de las especialidades y realmente pues porque bueno pues mucha gente, quiero pensar que yo estoy ahí también, pues muchos hemos querido y gracias a Dios hemos podido. El mundo global, que tiene muchas cosas que no nos gustan, pero tiene otras cosas muy buenas, entre otras la de permitir un desarrollo en bastante medida que no está limitado. Yo, mis primeras estancias en el extranjero fueron a mediados de los años 80. Era residente, estuve en Inglaterra, luego estuve en algunos sitios en Estados Unidos. Yo ya estaba dedicándome a una determinada parcela de la especialidad, casos que tampoco eran muy frecuentes, etcétera. Y nosotros estábamos durante semanas esperando que viniera un caso para que viéramos cómo se operaba. Eso ya se ha acabado. O sea, tú ahora te sientas en el sillón, en tu casa, y decides cuántas de esas operaciones complicadas quieres ver esa tarde. Eso ha hecho que cambie mucho, digamos, la posibilidad de aprender. Yo también algo que como ciudadano, como 29 barra, te agradezco es tu servicio de vocación pública, que la tienes porque sigues perteneciendo al sistema público andaluz de salud, pese a que, bueno, te hacen ofertas de todo tipo y sin embargo eso lo tienes claro. Tú tienes clara que la vocación pública va a seguir en tu quehacer profesional. ¿Es correcto? Totalmente correcto. Bueno, por varias razones. En primer lugar, bueno, digamos que el desarrollo de la neurocirugía, que ahora también lo es en el ámbito privado, yo también tengo ejercicio privado, pero el desarrollo de la neurocirugía y de otras especialidades de determinada complejidad y sofisticación dentro del quirófano, etcétera, pues ha venido de la mano del sistema público. Esa es una realidad. Luego, con el paso del tiempo,
El sistema privado se ha incorporado, afortunadamente, pero concretamente en mi caso, en primer lugar, por una cuestión de volumen. Bueno, yo tengo la suerte de trabajar en Málaga, en un hospital con mucho volumen y en un servicio con mucho volumen de cirugía. Mucho volumen quiere decir que en Madrid, que son 6 millones de habitantes, hay 13 servicios de neurocirugía públicos y nosotros para prácticamente, en términos reales, más de 2,5 millones de habitantes, hay uno. Tenemos un volumen tremendo y eso ha permitido que tengamos un extraordinario desarrollo dentro de la, si se me permite, humildemente, pero es cierto, dentro de la especialidad. Y ahora mismo, bueno, pues trabajo en un servicio que tiene cerca de 30 médicos, lo cual es uno de los servicios de mayor volumen. Eso lo digo como una suerte. Yo he peleado muchísimo por conseguir que ese servicio sea lo mejor dentro de nuestras posibilidades y aprovecho para agradecer el trabajo a todos mis compañeros, jefes de sección, adjuntos, residentes también, enfermería, hasta el último celador. Antes de ayer el viernes tuvimos la comida del quirófano, todavía tengo resaca, si no lo digo reviento. Bueno, los almerienses sabéis lo que es la resaca, ¿no? Sí, bueno, pues eso. Y quiero decir que tengo la suerte de trabajar en un extraordinario equipo y a pesar de que yo soy el crítico número uno de los problemas que hay en el sistema público, porque los hay, no se le puede quitar el mérito y no se le puede quitar el mérito de que verdaderamente ahora mismo en España, y por supuesto en Andalucía, pero en España ocurre una cosa que ocurre porcentualmente en muy pocos países del mundo. Y es que, aunque no tengas ni un duro, tienes un problema de salud muy gordo y se te soluciona. ¿Que hay listas de espera? Sí. ¿Que hay tapón? Sí. ¿Que las sillas no son último modelo? Pues sí. Pero, en general, el equipamiento de los quirófanos, el equipamiento diagnóstico, etcétera, está muy, muy por encima de la media. Ahí hemos dado un paso de gigante en los años que tú llevas de profesión, en el tema de equipamiento, técnicas y demás. Indiscutiblemente, bueno, y sobre todo en todas las especialidades. Yo puedo hablar de la mía, claro, la neurocirugía de finales de los años 80 no tiene nada que ver con la que se hace ahora. Le contaba a Pedro Luis cuando veníamos que estamos a punto de inaugurar un quirófano híbrido que tiene una resonancia magnética, de manera que en mitad de la intervención quirúrgica de un tumor cerebral al paciente le hace una resonancia. Eso cuesta un auténtico dineral, arquitectónicamente es muy difícil y, bueno, a pesar de que yo a diario me tengo que pelear con el gerente y con el equipo directivo, porque en mi trabajo no dejo de reconocer la extraordinaria valía de la inversión en términos económicos y también, por qué no decirlo, pues, con cariño hacia nuestro servicio y nuestro equipo. Dicho esto, claro, veníamos también hablando en el coche. Oye, muchas veces surge la pregunta, ¿el sistema público, el sistema privado? Mire usted, yo creo que el médico lo que tiene que hacer es preocuparse por hacer buena medicina. ¿La medicina dónde? En Helsinki, en Singapur. Mire usted, la medicina, buena medicina en la provincia que sea, buena medicina en el hospital que sea. Y luego, desde el punto de vista de la perspectiva, a lo mejor, si se me permite, política o de discusión social, la medicina pública, la privada. Yo le decía a Antonio, que era el conductor que nos traía, digo, Antonio, ¿qué hacemos? ¿Quitamos el autobús o el taxi? ¿Esto qué es? Tendrá que coexistir el autobús, un buen autobús, confortable, con aire acondicionado, asequible, y el taxi para el que quiera irse a su casa a las 4 de la mañana después de salir de Casa Puga. Si cerrara tan tarde, que desgraciadamente no cierra tan tarde, Pedro Luis. Ya no hay que irse antes. Hay que irse antes. Pero bueno. Después venía comentando también el doctor Arraez en defensa con todos los problemas que él reconoce que hay a nivel de organización, a nivel de todo del sistema público, que es que aquí en Andalucía y especialmente en el litoral, en ciudades como Almería o en provincias como Almería, como Málaga, hay un problema añadido que afortunadamente, fíjense lo que les digo yo, que nadie me malinterprete las palabras, es un problema
casi feliz porque se da cobertura sanitaria a todo el mundo, que es que hay lo que no ocurre en ningún lado de Europa. Un 80%, un 20% de las personas que se atienden en el sistema público de salud son extranjeros. Que eso no ocurre en el litoral andaluz, ocurre eso, en el resto de España no ocurre. Es así, ¿no?, lo que decías, ¿no? Pues ciertamente así. Todo esto viene porque ayer pues estaba yo preparando una documentación para el hospital, etcétera, y en el acceso remoto, y bueno, voy a ver, tenía que ver concretamente 2 pacientes. Uno de ellos el que he operado esta mañana, otro paciente que estaba un poco delicado y tal. Y entonces empiezo a ver, bueno, siempre tenemos pacientes extranjeros porque Málaga tiene 1 millón de población flotante. Pero claro, concretamente la estadística de ayer por la tarde era un 21 y pico % de pacientes extranjeros hospitalizados en mi servicio. Y concretamente, claro, no van por un grano en la frente, ingresan porque tienen un problema de salud neuroquirúrgico grave. Y eso, bueno, no quiero empezar a criticar al sistema público en general, cariñosamente, por si se entera mi gerente, Pedro Luis. Claro, no Estas cosas son así. Pero, bueno, realmente muchas veces, oye, tal, que tenéis una estancia media, que el retal, que pum, en el hospital. Pues el hospital Carlos Haya siempre está bajo lupa porque tiene mucha presión de no sé qué, pero muchas veces las autoridades sanitarias no tienen en cuenta esas realidades demográficas. Concretamente, pues en el área de Málaga, bueno, pues nosotros recibimos pacientes de 7 u 8 áreas sanitarias distintas, pero concretamente no se tiene en cuenta que hay 1 millón de pacientes de población flotante. Pedro Luis me ha arrojado luz respecto a algo que ocurre aquí, seguro en mi tierra también, y es, coméntalo tú, lo de los transatlánticos. No, simplemente que los directivos de los hospitales públicos del litoral andaluz y de ciudades donde vienen cruceros, pues han notado, por ejemplo Málaga, por ejemplo aquí, por ejemplo en Algeciras, donde aparecen cruceros y demás, han notado que cuando aparece un crucero de estos que vienen 2.000, 3.000 personas, pues resulta que hay un incremento en las urgencias muy importantes de personas mayores. Porque son personas, generalmente las que vienen en estos cruceros, de una edad importante, y el doctor Arraez reconocía que eso es verdad, que es algo que nadie ha pensado. Y sin embargo, pues resulta que cuando vienen barcos de estos transatlánticos, de estos cruceros a Almería, a Málaga, a Algeciras, a cualquier sitio portuario de aquí, pues tenemos un problema, porque a lo mejor las urgencias ese día no están preparadas para si aparecen 8, 10, 12, 15 casos de personas que vienen entre las 3.000 personas con cierta edad. Pero bueno, esta anécdota que la hemos estado comentando nos da pie ya a entrar un poco más en materia. Antes has dicho el doctor Arraez que el cambio, la evolución que ha habido en las técnicas, en la maquinaria y demás es brutal. Pero sin embargo, el cerebro sigue siendo lo más desconocido del cuerpo humano, doctor Arraez. ¿Eso es así? Bueno, pues sí, eso es así. Sigue siendo un gran desconocido. Cada vez, pues digamos, la ciencia se ha ido adentrando cada vez más en el conocimiento de la función, etcétera. Pero de la misma forma que en el aparato locomotor nosotros sabemos que este nervio mueve este músculo y cuando se mueve este músculo el brazo se estira, y eso es así, en el cerebro el mecanismo por el que ocurren las cosas sigue siendo un gran desconocido, sobre todo si ya nos adentramos en un aspecto un poco más metafísico, porque el cerebro es la zona, digamos, del cuerpo humano que más vinculación podemos entender que tenga con la mente y con el alma, si se me apura, ¿no? Entonces, bueno, cómo pensamos, de qué manera se alteran nuestros mecanismos del pensamiento o de los sentimientos, etcétera. Bueno, todavía hay muchísima tela que cortar, como se suele decir. Sigue siendo un terreno bastante desconocido, pero a pesar de eso, la neurocirugía desde hace aproximadamente un siglo viene adentrándose tímidamente cada vez más en el campo de la psicocirugía,
que es una cosa que vemos como una caricatura en la famosa película del Nido del Cuco, pero que existe la psicocirugía, porque hay pacientes que tienen una depresión tan terrible en una edad joven que no hay pastilla humana que sea capaz de restablecer la vida y la felicidad de ese paciente, y sabemos que determinados procedimientos quirúrgicos, concretamente de estimulación cerebral, pues pueden hacer que el paciente mejore. U otros casos, digamos, terribles, desconocidos, como pacientes pues con una agresividad incontrolable y cierto grado a lo mejor de discapacidad intelectual, que viven recluidos y viven con una camisa de fuerza. La cirugía sale al paso de esas situaciones terribles a través del conocimiento, cada vez en mayor grado, de los circuitos que aumentan o disminuyen la depresión o la agresividad. En un nivel genérico también comentábamos un viaje de Almería a Málaga, aunque afortunadamente las comunicaciones, la infraestructura han cambiado maravillosamente a mejor. Te da tiempo a hablar de muchas cosas. Y yo le comentaba que la especialidad de cirujano, de neurocirujano, se entiende a nivel popular pues que solo haces temas de la cabeza, del cerebro, por decirlo de alguna manera, ictus y demás, que bueno, todo el mundo sabe que no es así, o mucha gente sabe que no es así. Pero, y hemos comentado en eso, lo del cerebro y como desconocido, pero sin embargo, en el sistema nervioso, que es algo que depende también de la neurocirugía, los avances han sido brutales, ¿no? Ahí sí se conoce de verdad, ¿no? Bueno, verdaderamente los avances han sido espectaculares. A mí me gusta la historia de la medicina y me gusta mucho la historia de la neurocirugía, porque, bueno, pues como cualquier aspecto profesional, siempre tiene curiosidades en los orígenes, etcétera. La neurocirugía es una especialidad relativamente reciente. La traumatología existe desde la época egipcia, o antes, por decir algo. La cirugía de aparato digestivo, pues desde el siglo XVII, etcétera. La neurocirugía tardó muchísimo más como tal especialidad y cristalizó hace aproximadamente un siglo. Y realmente en ese siglo pues se han producido una serie de avances, y dentro del siglo, en los últimos 30, 40 años, una serie de avances extraordinarios. Ligados, nuestra especialidad depende muchísimo de la tecnología, en tanto en cuanto se han desarrollado las ciencias de la computación, ahora la inteligencia artificial, se han desarrollado las técnicas de imagen, se ha desarrollado el conocimiento del sistema nervioso, por supuesto, imagen intraoperatoria, TAC intraoperatorio, resonancia ahora, resonancia intraoperatoria. En tanto en cuanto todo eso se ha desarrollado, nuestra especialidad pues ha ido evolucionando. Veníamos hablando también de cómo en nuestra especialidad se produjo un gran salto en los años 70. Hasta los años 70 el neurocirujano no sabía lo que iba a operar. Sabía que había un paciente que tenía un síndrome de afectación del lóbulo frontal o del lóbulo temporal o del lóbulo occipital, pero no sabía nada más. Tenía que abrir, como buenamente podía, con un microscopio rudimentario, ver lo que había dentro, y entonces podía haber un absceso o podía ser un infarto cerebral evolucionado que no hubiera habido que operar, o podía ser un tumor, o podía ser una hemorragia. Desde los años 70, con el advenimiento del TAC, pues ya el neurocirujano empezó a ver lo que tenía que operar y si tenía que operarlo o no. Luego llegó la resonancia magnética, finales de los años 80, principios de los 90, y ahora realmente todos esos procedimientos diagnósticos los tenemos dentro del quirófano. Nosotros tenemos un TAC, vamos a tener una resonancia intraoperatoria, tenemos unos sistemas que se conocen como neuronavegación, que son un GPS auténtico. Al paciente se le ha efectuado una resonancia magnética y esa imagen sofisticada nosotros la replicamos. Hoy hemos utilizado ese sistema. Se replica dentro del quirófano
y yo sé exactamente a qué distancia estoy de las estructuras que quiero respetar o que tengo que alcanzar, etcétera. Eso ha supuesto una revolución absolutamente extraordinaria. A eso se le añade la robótica, se le añade la inteligencia artificial y ahora realmente, bueno, claro, como no puede ser de otra manera, afortunadamente la neurocirugía que yo hago ahora no es la neurocirugía que empecé a hacer o que me empezaron a enseñar mis maestros, entre ellos el doctor Arjona, que quisiera nombrarlo y significarlo, y otros muchos dentro y fuera de España. Bueno, no tiene nada que ver con lo que hacemos ahora, ¿no? Digamos que también hay un tema pendiente, como yo digo, de, no sé, esa piedra filosofal que queda por descubrir, tema de tetraplegia, parálisis parcial, etcétera, etcétera. ¿Ahí cómo estamos ahora mismo? Bueno, realmente esa sigue siendo la gran asignatura pendiente. La diferencia entre el cerebro y otros órganos es la regeneración de las neuronas. Yo me hago un corte en una mano, me cosen esa herida y se produce una proliferación de células que cierra la piel. Y con un poco de suerte, a no ser que me dé el sol de aquí de Almería, que da bien, pues no se me nota la herida y se queda todo muy bien. El estómago lo corto y lo coso, pero cuando una neurona se daña, habitualmente esa neurona no se regenera y ese es el problema. Cuando eso ocurre en un nervio óptico, ocurre en la médula espinal o bien ocurre en un nervio, pues realmente, un nervio, quiero decir un nervio periférico, recuperación espontánea no suele haber. Y eso en el caso de las lesiones medulares, en el daño cerebral por cualquier naturaleza, pues es un gran problema, ese es el gran problema. Ha habido muchísima esperanza depositada en las células madre y otra serie de, digamos, estrategias regenerativas, etcétera, pero desgraciadamente hoy por hoy pues todavía no han terminado de dar la respuesta que uno esperaba. ¿Lo veremos? ¿Veremos ese tema resuelto? Bueno, nosotros, el auditorio, nosotros. No yo, que soy yo ya muy mayor, pero los jóvenes. Pedro Luis, yo lo tengo difícil con el vaticinio tuyo de que voy a volver a Almería y voy a cascar aquí. Yo no sé si lo veré, pero bueno, voy a ver si lo convenzo en el viaje de vuelta y me da unos cuantos años más de vida. Años más. No, me he dicho dentro de muchos años, he dicho. Bueno, yo creo que sí lo podemos ver. Se están produciendo adelantos continuamente y realmente, bueno, este es un salto muy importante, el de la regeneración del sistema nervioso. Pero ahora mismo se están produciendo una serie de avances que son prácticamente de ciencia ficción. Las prótesis biónicas, personas que tienen falta de un brazo, de una pierna, incluso pérdida de visión y mediante determinada, digamos, interfaz, ¿no? Interfaz entre tejido vivo y sistemas sofisticados, cibernéticos, biónicos, etcétera, pues existe la posibilidad de que movamos una pierna o existe la posibilidad de que escribamos en un ordenador con la mente. Eso hoy día ya es posible. ¿Esa aparición del hombre robótico no da cierto escalofrío? Bueno, sí, claro. Lo que pasa es que el hombre robótico es como la inteligencia artificial. Bueno, digamos que la caricatura del problema es ver hasta qué punto ese robot humanoide puede ser, digamos, autónomo al 100%, incluido su pensamiento. Para los que sean veteranos como yo, la película 2001, Una odisea del espacio. Resulta que el ordenador empieza a pensar y decide lo que hace con los astronautas, ¿no? Bueno, realmente esa es la cuestión. La otra cuestión es si la inteligencia artificial nos va a poner a todos los médicos en el paro o no. Yo creo que de momento no nos va a poner en el paro.
A mí lo que me da pánico, doctor Arraez, es cuando recuerdo de pequeñito que veía esas películas de ciencia ficción 2001, 2012, no, digo, puñeta, estamos en el 2024 y me da verdaderamente pánico. Pero ahora vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de la ciencia de la computación, vamos a hablar de algo que a mí me apasiona. Eso que ha dicho antes Miguel Ángel Arraez, que antes ibas a abrir a un paciente y le abrías la cabeza y tú decías, bueno, pues no sé lo que me voy a encontrar. Y entonces eso es uno de los avances más importantes que ha habido. Pero la aplicación de las ciencias de la computación, de la imagen, de todo esto y de la robótica, ¿hasta qué punto ha llegado a lo máximo o todavía con la inteligencia artificial podemos aspirar a más? Bueno, yo creo que ni mucho menos ha llegado a lo máximo. Concretamente, digamos, la aspiración en el mundo de la robótica, hay varios tipos de robots y hay como una clasificación para los robots. Está el robot básico, que es prácticamente pues la mini pimer robótica, pero que yo la dirijo desde fuera, digo lo que tritura, lo que no tritura y cuándo lo tritura. Luego hay el siguiente avance es que sea capaz de reconocer la verdura o el huevo duro. Bueno, pues en ciencia y en medicina es también así. Entonces, los robots van evolucionando en lo que se refiere a su autonomía y a su capacidad de tomar decisiones. Todavía no estamos ni siquiera en la penúltima fase del robot. La última fase del robot es cuando el robot completamente sustituye al cirujano, al médico, al científico que sea, y toma decisiones en función de lo que él ve y son decisiones acertadas. Esa fase de la robótica, por ejemplo, está muy lejos de llegar, por suerte o por desgracia, por suerte porque eso nos permitiría seguir trabajando. Totalmente. Y que no acabáramos en el paro. Pero hay una fase de la robótica que todavía no llega. Hoy por hoy sigue siendo muy importante, aunque ha sido muy olvidado por las administraciones sanitarias, sobre todo por los propios médicos. Los médicos nos hemos olvidado, con tanta tecnología, del sufrimiento muchas veces, o si no nos olvidamos del sufrimiento, subestimamos la importancia que tiene que nosotros nos sentemos, le demos la mano al enfermo, charlemos con el paciente, le digamos que no se preocupe, que tiene muchas posibilidades de que todo vaya bien, etcétera, y que infundamos cierta esperanza y cierto afecto, porque eso es muy importante para el paciente y eso es muy importante para la medicina. Y como dice un amigo mío que vive vive en New Jersey, es de origen indio, dice: Miguel Ángel, nosotros necesitamos a los pacientes muchísimo más de lo que ellos nos necesitan a nosotros. O sea, ese aspecto de la medicina humana, humanística, que está muy perdido hoy en día. Uno de los problemas que hay ahora mismo es que, como tenemos que escribir las historias clínicas en el ordenador, pues estamos mirando al ordenador en vez de mirar al paciente. Claro, yo no sé escribir a máquina, casi nadie puede mecanografiar como si fuera un secretario. Tienes que mirar al ordenador. El paciente no se siente atendido. Entonces, digo que ese aspecto de la medicina, que es tan importante casi como la intervención o el tratamiento con fármacos, hoy por hoy el robot no lo puede hacer. Entonces, eso es importante considerarlo. Nosotros nos enfrentamos a diario pues, a las situaciones que cabe imaginar. Todos hemos estado malos en algún momento. Yo también, yo he pasado por el quirófano también. Y entonces, pues oye, todos sabemos un poco qué es lo que cabe esperar de la medicina, de los médicos, de las enfermeras, de los celadores, etcétera. Y en ese sentido, esa dimensión, hoy por hoy, los robots no la tienen porque no han llegado a ese nivel. Cuando la tengan, yo ya no sé si eso lo veremos, pero bueno, realmente sería equiparar al robot a un humano al 100%. No sé si eso técnicamente será posible, la verdad. Un paréntesis. Perdón, insisto, espero que
que tarde, porque por lo menos que me jubile yo, Que te que jubile. no acabe en el paro. Un paréntesis en lo que has dicho, en lo que estamos hablando. Ahora seguimos otra vez al tema de la inteligencia artificial, que creo que es un tema que nos interesa a todos, pero un paréntesis. Has dicho que te han operado y tal. ¿El cirujano es el peor paciente para que lo operen? No, depende. El paciente que he operado esta mañana es médico, es un médico de familia y su hijo es uno de los intensivistas del hospital. Y bueno, los médicos somos como cualquier otra profesión, por supuesto. Lo hay buenos pacientes, malos pacientes, lo hay pacientes educados, cariñosos, lo hay impertinentes, hay de todo. Desgraciadamente, digo desgraciadamente porque ya me gustaría a mí que cuando saliéramos con el título saliésemos ungidos por alguna cosa. Nosotros lo que hacemos es un trabajo que tiene una peculiaridad y es que nuestros congéneres médicos sufren y claro, sufrimos. Yo he tenido que operarme. Oye, bueno, me tienen que poner anestesia general. Me iré al otro barrio tal y como vaticina Pedro Luis, aguantaré un tiempo, no sabemos qué va a pasar. Entonces, por suerte aguanté y aquí estoy. Sí, es verdad que cuando te meten el chute para dormirte, tú dices, ¿me despertaré o no me despertaré? ¿No? Te Claro. queda siempre la duda, ¿no? Pero, perdón, afortunadamente, nosotros somos un poco, perdón por interrumpir. No. a Sí, mi el moderador, protagonista eres tú. pero nosotros siempre tenemos que decirle, antes de una intervención al paciente, tenemos que hablarle de los riesgos y de los beneficios. Tiene sentido, por supuesto, y lo exige la Ley General de Sanidad. Está escrito que nosotros tenemos que decirle al paciente lo que tiene, las alternativas de tratamiento, los beneficios y los riesgos. Y luego el paciente decide. Dicho esto, ha dado pie a que muchas veces el médico le diga al paciente, le gaste la peor faena que le puede gastar. Decida usted. Usted toma la decisión final, pero tú le tienes que dar al paciente el plato precocinado. Mire usted decide, pero yo creo que usted tiene que operarse, no operarse, hacer esto, hacer lo otro. Y luego digo, ligado a esto, que los médicos también lo que hacemos, somos como jugadores de póker. Nosotros jugamos con cálculo de probabilidades, la probabilidad de que pase una cosa u otra. Nosotros, antes de la intervención de esta mañana, pensábamos que teníamos muchas más probabilidades de que el paciente saliera adelante y saliera bien, y de que si tiene una lesión y conocemos la histología y podemos poner un tratamiento, etcétera, pues de prolongar satisfactoriamente su vida. Cuando piensas que es todo lo contrario, no operas. Te puedes equivocar, como en el póker. Cálculo de probabilidades, la probabilidad de que ocurra una cosa o la otra. Bueno, perdón. No, yo si soy el paciente de esta mañana, si miro así para arriba y veo al doctor Arraez, me quedo muy tranquilo, ¿eh? Es que ahí es también, eso no sé si es jugar al póker, pero yo si soy paciente y veo al doctor Arraez, digo, Dios mío, me ha tocado la lotería, que por cierto hemos comprado lotería aquí en Almería para ver si nos toca, o sea, ya... Si nos toca, están registrados. no, están registrados todos, están todos invitados a un agape que haremos aquí, en la plaza, todos, lo hemos dicho. Todos ustedes invitados de la mano de su décimo, claro. Claro. Es verdad que yo pensaba que iba a venir menos gente, o sea, ahora estoy calculando y como toque, veremos a ver si no me tengo que devolver dinero. Yo pago otra ronda que son Tú pagas paisanos otra míos. ronda, que son paisanos tuyos. Me encanta, pues como verán ustedes somos como Pili y Mili, es que ya hemos llegado a una especie de esto. He hablado antes del tema y me ha impresionado mucho. Todo surgió a consecuencia de que en la conversación, mañana llega a Málaga otro de esos andaluces ilustres que tenemos, médicos ilustres, que he elegido 2 años el mejor médico de Texas y el mejor médico de Dallas, de la capital y del estado, catedrático de la Universidad de Texas, o la Universidad de Dallas. La verdad es que él siempre me dice, no te equivoques porque una es buena y la otra es mala. Bueno, yo digo las dos y así no me equivoco. Y ahora mismo es catedrático de la Universidad de Cornell, que es una de las más importantes. Entonces este neurólogo, neurocirujano,
hizo una prueba, lo veníamos hablando, con cerdos de trasplante. Y entonces yo le decía, Miguel Ángel, vamos a hablar también el tema de los trasplantes en tu área, ¿cómo está? Estamos hablando casi de ciencia ficción. Y yo le decía, hay algo raro, porque yo conozco al doctor Pascual, que fue el que hizo este experimento, y no ha querido hablar más del tema. ¿Por qué no se quiere hablar del tema de trasplante en tu área? Bueno, claro, el tema de trasplantes en el sistema nervioso, bueno, pues ha tenido una determinada realidad, que es algo así como más que el trasplante, el implante de células del propio paciente, concretamente en la enfermedad de Parkinson, pues se han utilizado una serie de células de las glándulas suprarrenales que producen, digamos, sustancias dopaminérgicas, y esas células se implantaron a principios de los 90, se implantaron en determinadas zonas del cerebro para intentar curar la enfermedad de Parkinson. Y concretamente, bueno, los resultados iniciales eran prometedores, luego se vio que desgraciadamente aquello no tenía mucho recorrido y también, todo hay que decirlo, también desafortunadamente se comprobó que los estudios que se habían publicado no eran muy rigurosos, por decirlo finamente, ¿no? Lo cual es un problema algunas veces en la ciencia y en el ser humano. Bueno, dicho esto, esa sería una posibilidad, el autoimplante. Yo participé cuando trabajaba con el doctor Arjona en Granada, participamos en un programa de tratamiento de enfermos de Parkinson con un implante de otro paciente. Concretamente eran células que provenían de fetos no viables que por alguna razón médica desgraciadamente habían fallecido, y en las primeras horas después del fallecimiento se extraía determinado tejido que luego se implantaba en los pacientes de Parkinson. Esto normalmente no se puede hacer, vamos a decir, a la ligera. Yo no le puedo trasplantar un riñón de un paciente a otro, porque hay que ver la compatibilidad. Pero lo que sí ocurre es que cuanto más inmaduro sea el tejido, menos ha estado en contacto, por así decirlo, con el sistema inmunitario, y más fácil es colocarlo en otro sitio. Nosotros participamos en ese programa y concretamente yo era residente, y una de las cosas que tenía que hacer era estar pendiente para cuando se producía un fallecimiento en un aborto o alguna situación de este tipo, pues el tejido llevarlo inmediatamente. Eso podía ser a cualquier hora del día o de la noche. Voy a contar una anécdota que es cierta, y es que, bueno, pues un día llaman a las 4 de la mañana. Me llaman a las 4 de la mañana y resulta que mi hija Cinta, que era pequeñita, ya tendría 4 años o una cosa así, y se había levantado, se había puesto ahí en el sofá y tal, sentada de su habitación, y suena el teléfono, y llaman desde el hospital a las 4 de la mañana y se pone la hija del doctor Arraez. Dice, pero bueno, ¿esto qué es? A esta hora levantada. Y tal. Sí, ahora se pone mi papá y tal. ¿Pero qué hace levantada y tal? Oye, ¿esto qué casa es esta? ¿Qué hora os acostáis y tal? ¿No? Que es que la niña se ha desvelado. Bueno, total. Hablando del problema de los implantes, esa es una modalidad, y la otra modalidad es el trasplante. Claro, el trasplante que se nos viene inmediatamente a la cabeza, y nunca mejor dicho, es el trasplante de cabeza. El trasplante de cabeza es técnicamente posible. Lo que ocurre es que el trasplante de cabeza supone, uno, que realmente el que recibe el órgano o el conjunto de órganos es el que tiene la cabeza. Ese es el que la red. Ese es el que la recibe porque es el que tiene el carnet de identidad, el que tiene conocimiento, memoria, entendimiento, etcétera. Y recibe un cuerpo de otra persona
que a lo mejor ha tenido un accidente de tráfico, el cerebro pues, ha quedado dañado irreversiblemente, muerte cerebral, bueno, pues esa cabeza y ese cerebro no sirven. Pero si es el cuerpo de un paciente de 18 años, pues ese cuerpo va a la otra persona. Hasta ahí va todo bien, pero contamos con lo que nos decía Pedro Luis hace un momento. Nosotros tenemos que cortar la cabeza por aquí, podemos conectar las vértebras, podemos conectar las arterias, pero conectamos la médula y la médula no funciona. Entonces, en ese trasplante tenemos a un paciente que antes tenía una vida X con una determinada autonomía y a partir de ese momento está tetrapléjico y en parálisis respiratoria adaptado a un respirador. Por tanto, hasta que no se solucione el problema de la regeneración del tejido medular, el trasplante de cabeza, pues no es posible. Cuando lo sea, me pediré la cabeza de José Luis, que es bastante buena. Yo me pediré las manos del doctor Arraez para... Me pido tu cabeza. Bueno, sí, pero cuando un día tú te aburras de bueno, tenerla... Bueno, yo no sé qué decirte, porque verás tú que la última pregunta que tengo preparada nos vamos a reír todos un poco. Y además ya sabes cuál es, pues te la hago siempre que estamos en coloquio los dos. Volvamos a inteligencia artificial. Me he quedado un poco muy maravillado con el tema de que se puede hacer un trasplante de cabeza. O sea, físicamente ese señor viviría. Sí. Se puede vivir. Claro, realmente... Hombre, ¿cómo vive? Es el problema, ¿no? Pero que tú digas que puede vivir una persona con la cabeza, por ejemplo, Artero, que pueda vivir con mi cabeza... Ten cuidado, porque a él le gusta mucho ir a Casa Puga y a todos estos sitios a ver qué cuerpo te pones. Sí. Es verdad, es verdad. Pero realmente, según lo entiendo yo, en sentido estricto, sería un trasplante de cuerpo. ¿De cuerpo? Porque el que recibe el órgano o conjunto el que piensa es el que tiene conocimiento, entendimiento, el dueño del carnet de identidad, por así decirlo, ¿no? Bueno, yo esas cosas cada día aprendo muchísimo contigo, o sea, la verdad es que es caro, ¿eh? Es caro de querer, como yo digo, es caro porque no tiene tiempo, pero es una persona que cada vez que hablas con él te aporta un conocimiento y una cultura general y médica, aparte de su humanidad, que es fantástica. Volvamos a la inteligencia artificial. Hay un señor, un granadino, otra eminencia, que es Francisco Herrera, que está considerado uno que en el año 90 comenzó a hablar, a trabajar y a desarrollar en la Universidad de Granada lo que es la inteligencia artificial, que en el año 90 en España prácticamente no había ni teléfonos móviles y él comenzó a trabajar sobre el tema de la inteligencia artificial. Y me decía que la inteligencia artificial, lo entrevisté en La Sal de la Tierra, y programa que no se ha emitido todavía, y me decía que la inteligencia artificial puede ser muy negativa si cae en malas manos, muy negativa hasta el punto de que puede llevarnos a la destrucción del mundo, pero que si cae en buenas manos puede salvar al mundo. En medicina, ¿cómo se ve la inteligencia artificial a grosso modo? Y en tu campo, en petit modo, ¿cómo se ve? Bueno, hombre, nosotros estamos ahora mismo, afortunadamente, en la fase dulce, según lo veo yo, yo no soy experto en inteligencia artificial, ni en la natural tampoco, a pesar de que Pedro Luis me mira con buenos ojos siempre. Pero yo creo que pienso que la medicina, en mi opinión, la medicina está ahora mismo en la fase de luna de miel de la inteligencia artificial, en la fase dulce. ¿En qué sentido? Bueno, pues hay un chat GPT para cada especialidad. Neurocirugía tiene su chat GPT. Entonces, nosotros con la inteligencia artificial estamos haciendo lo mismo que hacemos con los ordenadores desde el año 89. Cuando yo hice la tesis doctoral en el año 80, la leí en el año 89, empecé un tiempo antes, pues resulta que para hacer la tesis doctoral, yo la hice bajo la dirección del profesor David Aguilar, fue 8 años
rector de la Universidad de Granada, una persona a la que le debo mucho y me alegro mucho de poder nombrar aquí en este foro. Bueno, pero ellos en el departamento fue sobre neuropatología, anatomía patológica de los tumores cerebrales, concretamente de determinado tipo de tumor. Y entonces ellos eran muy cartesianos y muy tal. Mira, tienes que cogerte el Index Medicus, que eran una serie de volúmenes en los que quedaban registradas todas y cada una de las publicaciones que se habían llevado a cabo en el mundo bajo un determinado epígrafe. Por ejemplo, colecistitis, todos estos trabajos. Hernia de hiato, fractura de codo. Bueno, entonces me dice, mira, tú tienes que buscar todas las publicaciones bajo estos epígrafes. 3 palabras clave me dio. Entonces te tenías que recorrer todo el Index Medicus, hacer fotocopias y entonces ver los artículos, sacar los artículos si podías. Si no, tenías que escribirle al que había escrito el artículo en Japón que te lo mandara. O sea, eso era un auténtico trabajo de chinos. Entonces surgió una cosa que se llamaba SIDA, que no es la enfermedad, porque esto antecedió al SIDA. Servicio de Información Documental Automatizada. Eso es de la Universidad de Granada. Sí, señor. No es un chiste y eso existe. Entonces, resulta que lo que nosotros hacíamos era mandar esas palabras clave con un módem telefónico. El módem inicial era un teléfono que se enganchaba en otro y por un cable pues iba la información como si fuera un telégrafo y venía la información de vuelta. Eso era el preludio del desarrollo de Internet y de lo que hacemos ahora. Bueno, ¿qué es lo que hago yo ahora? Pues yo ahora me siento, vuelvo a mi sillón de mi sala de estar, cojo el ordenador en las piernas y escribo este caso, este otro, para ver este vídeo, para ver esta otra cosa, para ver cuántos casos hay. Bueno, hoy hemos visto en la sesión clínica pues un caso que hay 5 descritos en todo el mundo. El neurocirujano de guardia le entró durante el fin de semana un caso muy raro. Oye, qué curiosidad, un aneurisma de la arteria etmoidal, que no hemos visto nunca un tal. Caramba, hay 5 casos en la literatura. Entonces, lo que hemos ido haciendo es dar pasos hasta llegar con los ordenadores, las ciencias de la computación y las bases de datos a que el neurocirujano de guardia aquí en Torrecárdenas, en Sebastopol, en un momento tenga esa información e incluso tenga los artículos. La inteligencia artificial aplicada a eso va muchísimo más allá y te puede decir con la exploración clínica del paciente, los hallazgos radiológicos, pues la probabilidad de que el paciente fallezca o no. ¿Por qué? Pues porque todo eso está relacionado, digo yo, no entiendo mucho de eso, pero por sentido común está relacionado con la capacidad que tienen los ordenadores del siglo XXI de compilar muchísimos datos y sacar conclusiones. Y esa es la inteligencia artificial, ni más ni menos, no es un brujo que venga en una escoba a decirte. Y esa es la inteligencia artificial. Entonces, claro, de la mano de eso, un ordenador ahora mismo es capaz, entre comillas, de hacer un diagnóstico más preciso que el médico y con mucho más conocimiento, porque tiene mucha más memoria que tú. Cuando a un paciente le duele la tripa, se ha tomado medio kilo de berenjena con vino blanco de no sé qué y era alérgico de tal, las probabilidades que a ti te vienen a la cabeza pues son 1, 2, 3, 4, 5. Y la inteligencia artificial, como lo compila todo, saca 35. La realidad hoy en día es que la inteligencia artificial todavía no puede competir con el médico. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún robot que toque la tripa y vea si el paciente tiene timpanismo y puede tener una perforación. Esa es la situación ahora mismo de la inteligencia artificial.
que es muy beneficiosa porque multiplica tu memoria pobretona, la multiplica por 1000. Y en el caso concreto de los instrumentos y tecnologías en medicina y dentro del quirófano, pues hace cosas fantásticas. Nosotros participamos clínicamente hablando en una máquina que se llama CyberKnife, que es una máquina de radiocirugía. La radiocirugía es un tratamiento de radioterapia muy sofisticado, que tiene precisión submilimétrica y que sustituye a determinadas intervenciones quirúrgicas, porque el tumor está en una zona muy profunda o en una zona complicada por otra razón, o se trata de una lesión que responde muy bien a ese tipo de radioterapia y tú no tienes que abrir la cabeza del paciente. Entonces, concretamente en Málaga y volviendo a la medicina andaluza, nosotros tenemos ahora mismo, que el señor me perdone, el sistema más avanzado porque se ha comprado hace un año, una inversión, la máquina solo vale 5 millones de euros. La máquina se utiliza en otros tratamientos fuera del sistema nervioso y cuando tiene que tratar un nódulo pulmonar, ¿qué es lo que ocurre? Se hace una planificación en la que interviene un físico, radiofísico, un neurocirujano, un tal, dependiendo de la especialidad, pues un especialista de cada campo. Pero claro, ¿qué ocurre en el pulmón? Porque la cabeza yo la puedo dejar quieta, pero en el pulmón se mueve, o el abdomen se mueve. Pues esta máquina aprende cómo respira el paciente. Y la máquina se mueve síncrona con la respiración del paciente. Y si el paciente tose, se para. Eso es lo que hace la inteligencia artificial ahora mismo y yo creo que es algo fabuloso. De ahí a cómo acabará con el... pudiera ser. Tengo una curiosidad. ¿Has intervenido quirúrgicamente a alguien en la distancia? ¿Perdón? ¿Has operado a alguien en la distancia? ¿En la lactancia mía? No, hombre, esa distancia tuya no. Por ejemplo, estos casos que se ven. No he dice, podido. A ver, quiero al doctor Miguel Ángel Arraez. Bueno, pues estoy en Reykjavik. Bueno, pues venga, a través de la... Dicen que eso lo facilita la inteligencia artificial y todo esto. Eso es. ¿Has hecho algo de eso o no? ¿Te refieres a haber operado lactantes? No. En la distancia. Había entendido en la lactancia. Uy, en la lactancia, claro, dirá, el Pedro Luis está Sí, en la chalado. lactancia El digo, Pedro Luis tiene que estar intervenido. No he podido, Pedro Luis, por mucho que hubiera querido. No, concretamente no. No lo has hecho. Porque esas intervenciones se pueden llevar a cabo con sistemas robóticos, pero ahora mismo, concretamente, en nuestra especialidad, no hay. Yo conozco, se llama Akio Morita, es un neurocirujano japonés, amigo mío, que está trabajando mucho en robótica para neurocirugía, pero la robótica, por ejemplo, se puede utilizar a la hora de hacer una anastomosis, es decir, un empalme de una arteria de pequeño calibre, porque la cirugía robótica, como ocurre con el robot Da Vinci, tan extendido en cirugía, en urología, etcétera, el robot lo que hace es, si yo tengo que dar un punto por debajo de la mesa, llega un momento en el que la mano no me llega, pero el brazo del robot sí llega y puede girar 360 grados. Mi muñeca no. Y tiene una virtud añadida, y es que si el cirujano tiene un poco de temblor, cosa que no es infrecuente en un campo a muchísimo aumento, etcétera, el robot es capaz de amortiguar el temblor del cirujano si lo tuviera, ¿no? Bueno, entonces la cirugía robótica tiene esas virtudes, pero hoy por hoy en neurocirugía tiene esas limitaciones. Hemos visto la ventaja de Google, como comentabas antes, de esa facilidad que da digamos, de documentación, de intercambio de ideas y de experiencias. Pero ¿el doctor Google es también en tu campo un buen enemigo? Bueno, yo no lo veo como un enemigo. No lo veo como un enemigo. Hombre, en primer lugar, digamos que es inevitable y no tiene ningún sentido que el médico intente decir, no, aquí lo único que podemos saber o estar informados respecto a un tema médico, pues somos los sanitarios y tal. Yo creo que eso no tiene cabida en el mundo de hoy en día. Y por otra parte, hombre, pues es inevitable la curiosidad de todos nosotros
Pues si, oye, queremos saber cómo es el restaurante al que vamos a ir a cenar el sábado, ¿cómo no vamos a tener curiosidad por saber la operación que me va a hacer el doctor fulanito, etcétera? Yo no lo veo como un enemigo, todo lo contrario. Desde que existe el doctor Google, las consultas médicas se han incrementado. ¿Por qué? Pues porque hay una enfermedad X que puede tener su expresión en Do menor y no tiene ninguna importancia. Por ejemplo, pues un tumor que tenga 3 milímetros y que sea un meningioma. Ese mismo tumor, cuando tiene 8 centímetros, está a punto de matar al paciente. Bueno, pues quizás los que tenemos un poco la obligación de conocer al respecto y decirle al paciente, esté usted preocupado o no esté usted preocupado, pues somos nosotros que conocemos el campo. Pero bueno, el paciente dice meningioma y entonces se va inmediatamente a Google, y como el doctor Google dice que hay algunos pacientes que se mueren con meningioma, pues el paciente se asusta y va al médico, con lo cual, pues incluso si me apuras, tienes más clientela. Pero bueno, yo creo que eso es una cosa muy humana, tener curiosidad. Lo que pasa es que yo a los pacientes les digo, infórmese, lea usted, pero por favor intente usted aplicar el sentido común, tamizar un poco todo esto, porque ahí, en primer lugar, la información muchas veces no es excesivamente científica y, por supuesto, el gran problema es que es algo muy general que no se ajusta a tu caso. Puedes tener una apendicitis sencilla de operar o puedes tener una peritonitis para irte al hoyo. Hoy ha salido un informe en el cual se hablaba que hay 785 medicamentos en España, los cuales están desabastecidas las farmacias. ¿En su campo de neurocirugía tienen este problema? ¿Hay algún desabastecimiento de algún tipo de fármaco por estos problemas que yo nunca entenderé de las multinacionales farmacéuticas y demás? ¿Tenemos algún caso? ¿Tenemos algunos casos? Concretamente, nosotros como neurocirujanos utilizamos un listado de fármacos, si se me apura, relativamente reducido. Te mueves en 50 fármacos, 60 fármacos que pueda utilizar a diario como mucho, a diferencia de otras especialidades en las que realmente los requerimientos desde el punto de vista de farmacia son muy superiores. Nosotros concretamente no lo tenemos, pero bueno, nosotros recibimos un boletín periódico de la situación del hospital y entonces, ojo, desabastecimiento de tal, de cual. Periódicamente esto ocurre. Habitualmente son fármacos que pueden ser sustituidos por el fármaco primo hermano con una eficacia similar. Y respecto a lo de las farmacéuticas, pues bueno, la cuestión está en que muchas veces lo que sí hemos visto es que determinados fármacos eficaces, pues resulta que son tan baratos que a las multinacionales no les merece la pena fabricarlos. Ya es otra cuestión. Porque claro, a ti no te puede obligar nadie a fabricar croissants si pierdes dinero. Pero hasta qué punto la industria farmacéutica en general moralmente deja de fabricar un fármaco que es beneficioso para la humanidad, pues eso ya es otro tipo de cuestión, ¿no? ¿Y los genéricos en su caso, en su campo? Bueno, el tema de los genéricos tiene una lectura para nosotros, diciendo las cosas por su nombre y tal, ¿no? El tema de los genéricos es muy sencillo. Por una parte, tú tienes un fármaco X que, en primer lugar, fue el primer fármaco que surgió, y cuando surgió, por ejemplo, surgieron los fármacos para combatir la úlcera de estómago sin tener que operar al paciente, pues aquello, en primer lugar, fue algo grandioso. La cimetidina fue el primero, estaba yo en la carrera, fue algo fabuloso y desde luego era un fármaco caro que también no se puede... La realidad es poliédrica, ¿no? Entonces depende del lado del poliedro por el que miremos. También es cierto que frente a ese fármaco caro y eficaz, pues están 20 años de estudio y de investigación de los que de alguna manera se tiene que resarcir la industria farmacéutica. Esa es la cuestión. Volviendo al tema de los genéricos, ese fármaco, digamos, puede estar durante un determinado periodo siendo
vendido en exclusiva o algo así, y a partir de un momento dado, pues ya lo pueden fabricar más farmacéuticas y el precio baja. Esa es una realidad. Y frente a eso, pues hay, y junto a eso, mejor dicho, hay laboratorios farmacéuticos que venden a un precio distinto, a un precio diferente. El asunto de los genéricos viene cuando la administración sanitaria, en su lógico afán de abaratar los costes, decide comprar el fármaco que sea más barato y que sea el fármaco Pepito. Bueno, pues Pepito, ¿cuál es el más barato? Pues este. La cuestión que hay detrás de todo esto es que la propia administración sanitaria contempla un abanico en la proporción del fármaco. Entonces puede pagar lo mismo por un fármaco que lleve, digamos, la pastilla, lleve un 30% del fármaco, un 50% o un 60%. Entonces, cuando la administración sanitaria dirige al médico y al paciente hacia el genérico, muchas veces no se sabe que ese genérico está en la franja más baja posible de proporción de lo que nosotros llamamos el fármaco activo, ¿no? El principio activo. El principio activo de la pastilla, en unos casos es un 20%, un 30%, un 50%, un 60%, y esa es la cuestión. Eso explica porque como algunas veces, pues sí hemos visto que en un paciente que tenga crisis comiciales está tomando una pastilla X, se le cambia por el genérico y ya no tiene el mismo control de las crisis comiciales. ¿Por qué? Porque la proporción de principio activo ha bajado. Y también en un informe que ha salido publicado hace poco, que no sé si tendrá, me imagino que tendrá conocimiento de él, aunque era un informe periodístico, no era un informe científico, decía que la mayoría hay que especificar las diferencias, ¿no? No tiene nada que ver un informe periodístico con un informe científico, que la mayoría de las enfermedades raras son enfermedades neurológicas. ¿Eso es así? Sí, es cierto, es cierto. Son más que enfermedades neurológicas, realmente son enfermedades del trastorno del metabolismo, muchas de ellas. Y esas enfermedades del trastorno del metabolismo, de determinadas moléculas, acarrean indefectiblemente trastornos neurológicos. O sea que realmente, en sentido estricto, no son enfermedades de la neurona, pero un trastorno, por ejemplo, del glucógeno, del metabolismo del glucógeno, que es un metabolito relacionado con la glucosa, ese trastorno del glucógeno acarrea problemas cerebrales. Y decía ese mismo informe que ustedes se sienten un poco indefensos porque la industria farmacéutica, al hacer enfermedades raras, no le presta la atención que debiera. ¿Eso es así también? Bueno, posiblemente es cierto. No he metido yo ahí la lupa en no he pisado yo ese callo personalmente. Exactamente. Pero posiblemente es cierto, claro. Pero la cuestión es que tanto la industria farmacéutica como los restaurantes o la industria automovilística, pues no son hermanitas de la caridad, no son ONGs. Entonces, bueno, pues tienen una estrategia de venta y en su estrategia de venta está vender fármacos que sean activos y que generen beneficios. Punto. Junto a eso tendría que haber, si es que el estudio, que lo es, el estudio de las enfermedades raras, muchas de ellas enfermedades relacionadas con metabolismo, problemas muy sofisticados, de muy difícil solución, etcétera. Hay tratamientos de enfermedades raras que pueden costar 1 millón de euros al año. Eso no hay sistema sanitario que lo... Y si a ese laboratorio farmacéutico que tú le obligas a manufacturar un tratamiento de esa guisa y le obligas a que lo venda por 75 euros al trimestre, pues te van a decir que no pueden. Entonces, junto a eso, bueno, pues el siguiente planteamiento es ver si la administración sanitaria realmente da ese paso
a favor de la promoción de la investigación en enfermedades raras, etcétera. Bueno, insisto, muchas veces perdemos de vista el alcance y la realidad del sistema sanitario en España, que yo lo critico mucho porque trabajo en él desde hace muchos años y nos gusta criticar lo que vemos que no funciona bien, pero también hay que valorar determinadas cosas en el contexto de que la realidad es poliédrica, ¿no? Y, por ejemplo, cuando surgió hace años, pocos años, el tratamiento de la hepatitis C es una infección que conduce con mucha frecuencia a cirrosis. La cirrosis conduce al fallecimiento del paciente. Algunos pacientes se trasplantan en un hospital y pueden sobrevivir. El trasplante hepático es el procedimiento médico más complejo que existe, por la cantidad de servicios implicados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, surgió el tratamiento de la hepatitis C, de manera que los pacientes con hepatitis C se curan. Pero el tratamiento de la hepatitis C era un tratamiento a unos precios fabulosos. ¿Hasta qué punto eso lo puede asumir o no lo puede asumir el sistema sanitario, etcétera? Las enfermedades raras. Muchas enfermedades raras se tratan con anticuerpos monoclonales que son sofisticadísimos y carísimos de producir. Bueno, esa es la realidad. Yo ahí lo dejo. Ahí ya Dejar la pelota botando, ¿no? Exactamente. Que pase de Dejar mí la este pelota cáliz. botando. Bueno, llevamos hora y media de interesantísima disertación por parte del doctor Arraez. Me van a permitir que le haga una última pregunta. Mañana tiene el doctor Arraez una compleja intervención quirúrgica muy a primera hora de la mañana. No sé, les pregunto, ¿aquí en Almería se utiliza la palabra majarón? No. ¿Y majara? Se sabe lo que es, ¿no? Bueno, pues en Málaga se utiliza mucho la palabra majarón. Y yo siempre que hago en Málaga una entrevista con el doctor Arraez, él se ríe, porque sabe para dónde voy y le pregunto... Inicialmente me había presentado muy bien, ¿eh? No. Siempre le pregunto la pregunta final en mis coloquios en Málaga y que va a ser también aquí en Almería, y mi despedida será posteriores. ¿Habrá cura para el majarón de Almería o de Málaga o andaluz que tenemos tanto en esta comunidad? ¿Habrá cura para ese majarón? Pues ya no lo sé. No sé si habrá alguna farmacéutica que esté, no sé. ¿Pero podremos intervenirlos quirúrgicamente? Bueno, sí, se puede intervenir. Bueno, eso forma parte de la psicocirugía y que es una rama de la neurocirugía a la que yo no me dedico, pero cuando yo trabajaba en Granada con el doctor Arjona, sí hacíamos. Y la psicocirugía, pues básicamente el procedimiento a través del cual tú modificas el procedimiento quirúrgico. Luego están las pastillas para la depresión, para la ansiedad, para la psicosis, para tal. Bueno, pues eso aplicado a la cirugía, procedimiento quirúrgico que es capaz de cambiar el comportamiento, la conducta, el pensamiento del paciente, etcétera. Y es una rama que tuvo un origen, como tantas veces en medicina. Así se descubrieron los rayos X. Los rayos X se descubrieron, Röntgen los descubrió, tenía la mano puesta en una placa que tenía no sé qué tipo de compuesto, tal, y recibió la radiación de manera fortuita, porque él estaba estudiando los rayos X para otra cosa, y después vio que se había dibujado su mano, y así empezó. La penicilina también empezó de chiripa, porque una serie de hongos, bueno, y la psicocirugía empezó de una forma muy, muy simpática. Había un trabajador del ferrocarril en Estados Unidos, a principios del siglo pasado, que tenía un temperamento horrible, una persona violenta, agresiva, nada apacible, etcétera. La familia con él, tal, tremendo.
y estaba trabajando en el ferrocarril y de pronto salta una astilla y se le clava la astilla en el cráneo. Le quitan la astilla, le dan unos puntos y cuando vuelve a revisión le dice la mujer al médico: ¿pero ustedes qué han hecho con mi paciente? Señora, nosotros lo único que hicimos fue sacar la astilla y darle una serie de puntos. Afortunadamente no se ha infectado. Y dice, bueno, es que se ha convertido en un corderito. Y lo que le había hecho la astilla era una lobotomía, lo que le hicieron al del nido del cuco, que era una lobotomía frontal. Así se descubrió la lobotomía. Y a partir de ahí, en los años 40, en Estados Unidos, se popularizó mucho la técnica de la lobotomía, que se hacía con una especie de cacharro de picar hielo a través de la órbita. Una pequeña incisión, como el techo de la órbita es hueso, pero es como un papel de fumar. Y a través de esa zona hacían así. Una de las hijas de Kennedy estaba lobotomizada, por cierto. Bueno, como estamos de todas maneras en estos momentos que estamos, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Cuando me he referido al majarón, les explico que es la acepción que tiene en Málaga, es el pedante, el impertinente, el insoportable, el que se cree Dios, el que te mete la pata 50 veces, no al que tenga una enfermedad, obviamente, como se puede no quiero que se malinterpreten mis palabras. Yo decía, operar al majarón en Málaga no tengo que explicarlo, pero aquí he visto que tenía que explicarlo, porque ese majarón que es el que mete la pata, yo digo, habría el día que el doctor Arraez consiga curar al majarón malagueño, vamos a dejarlo ahí, ese día ya está medio para llegar al Nobel, ese día ya lo tiene ya seguro. Señoras, señores, ha sido un placer estar con ustedes. Les doy las gracias al doctor Arraez, les doy las gracias a todos. Decirles que el doctor Arraez seguramente repetirá esta conferencia o esta conversación en Córdoba. Están todos invitados, pero como es después de la lotería, no habrá Agape en Córdoba, o sea, solamente tendrán el Agape aquí en Almería. Muchas gracias y un aplauso para el doctor Arraez. Un abrazo. Voy a darle un abrazo antes de que casque. Muchas gracias.